Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a seguir con la octava parte de La Emperatriz Divorciada, un manga que está siendo publicado en Webtoon. Los links estarán disponibles en la descripción de este video. Por otro lado, si esta es tu primera vez por aquí, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawainas, donde descubrimos historias. Mentiras de que Kosair había sido quien había contratado impostores para hacerse pasar por los padres de Rashta pronto llegaron a oídos de Navier, quien, indignada de los sucios trucos que estaban usando, fue en busca de los prisioneros para desmentirlos. Así que, presionados por la trampa que ella les tendió, fueron soltando mentira tras mentira, revelando que eran unos falsos. Pero a pesar de eso, Sobieshu no dio su brazo a torcer, ya que después de todo, una vez que llegara el día del divorcio frente al tribunal, lo único que importaba era la opinión pública. El estrés de que aquel día se acercara pronto estaba haciendo mella, pero no podía permitirse darse un descanso cuando sabía que una vez que aceptara la petición de divorcio, Sobieshu haría lo que sea para evitar que ella se casara. Por lo tanto, tenía que buscar la aprobación del sumo sacerdote el mismo día. Así que escribió una carta explicando lo mismo y le pidió a su escolta que se lo enviara al marqués. Pero lamentablemente el marqués ya había partido a Occidente y no había sido posible entregársela. Sin embargo, dado que era imperioso que esa carta fuera entregada, le pidió a Lady Artina que fuera tras él para que se lo hiciera llegar. Durante los días posteriores, aunque la ansiedad la embargara, Navier no se detuvo con los preparativos de dejar todo ordenado en cuanto a sus funciones se refiere. Si bien ella no sería más la emperatriz, no podía dejar a su imperio sumido en el caos. Un día después, finalmente, el sumo sacerdote había llegado y aún no había noticias de Lady Artina. Mientras tanto, a puertas cerradas, el sumo sacerdote no podía creer las razones de Sobieshu para la petición de divorcio. En primer lugar, porque las acusaciones que hacía hacia Kosair eran un caso aparte, y en segundo lugar, alegar la infertilidad de la emperatriz no era suficiente sin pruebas. Sin embargo, Sobieshu tenía un secreto que revelar, pues cuando ambos aún eran niños, él y Navier habían compartido unas galletas, sin saber que éstas contenían una droga que podía inducir abortos o producir esterilidad. Era un secreto que solo su madre sabía, pero con el pasar del tiempo siempre estuvo perenne la duda de quién de los dos se había visto afectado por los efectos secundarios de esta droga. Y ahora que Rashta estaba embarazada, era evidente quién había sufrido las consecuencias. Para cuando fue el turno de Navier de hablar con el arzobispo, era más que evidente que ella sabía los motivos de su llegada. Aún así, ninguna de las razones de Sobieshu para divorciarse de ella eran aceptables, dado que no eran ciertas, incluyendo su supuesta infertilidad. Sin embargo, dado que Sobieshu ahora amaba a otra persona, ella ya no tenía motivos para seguir luchando. Una vez estuvo sola, la llegada de Lady Artina anunciándole que su carta había sido entregada al marqués no fue tan gratificante como esperaba, pues con la llegada del sumo sacerdote, el proceso de divorcio iniciaría pronto y para cuando Henry llegara, sería demasiado tarde. Horas después, el rumor de su divorcio había llegado a oídos de los nobles, y entre estos, Lebetti, que había oído una conversación de su padre, fue a ver a la emperatriz empapada en lágrimas por la pena y la rabia de saber que Rashta era la principal razón de su infortunio. Y aunque entre quejas e hipos trató de hacerle saber que cobraría venganza en su nombre, Navier le pidió que no se metiera con Rashta y que no se quedara en el pasado y pensara en su propia felicidad. Asimismo, cuando se encontró sola nuevamente, Navier se dispuso a escribirle a todas las personas que la habían apoyado. Pero la pena finalmente la venció y terminó derramando sus propias lágrimas. Sin embargo, el repentino ruido la hicieron girarse para darse con la sorpresa de que Reina había llegado. Pero la pobre ave se encontraba herida por una flecha. Desesperada, corrió en su auxilio, para luego descubrir que su herida no era grave, por lo que sonrió aliviada al ver que su amigo respondía a sus mimos. Al día siguiente, la carta que le había traído Reina indicaba que Henry se encontraba alojado en la habitación de Ergi. Y aunque Navier no tenía idea de cómo había hecho Henry para llegar tan rápido desde Oriente, no tenía tiempo de sopesar mucho en ello, ya que Sobieshu había solicitado una reunión urgente sobre asuntos del Estado, en donde anunciaría abiertamente su divorcio, creando una gran conmoción entre los nobles.
pero la decisión ya estaba tomada. Ahora lo único que faltaba era esperar el día del tribunal para hacerlo oficial. Horas después, Navier pudo liberarse de todo el ajetreo y caminó sin escoltas hasta la habitación de Ergie, donde fue recibida por Henry con su cálida sonrisa. Henry, el hombre que la consoló y la abrazó hasta reconfortarla, el hombre que le dio la oportunidad de seguir adelante. Gracias a él, ella no estaba sola. Pasar tiempo con Henry siempre se había sentido fácil y cómodo, y aunque se sentía familiar con él, no era la misma sensación que cuando estaba con Sobieshu, ya que de algún modo con él sabía que las cosas estaban dadas por sentadas. En cambio, Henry la hacía sentirse rara y hasta podría decirse que un poco cohibida. Sin embargo, aún tenía que advertirle a Henry que muy probablemente Sobieshu no dejaría que él entrara a la audiencia de su divorcio. Pero para sorpresa de Navier, Henry le aseguró que tenía todo listo y planeado. Para cuando Navier regresó a su habitación, la llegada de Sobieshu llenó su corazón de una gran sensación de ansiedad y nerviosismo. Sabía que él había llegado a despedirse, pero las palabras de él diciéndole que después del divorcio aún quería mantenerla a su lado apagaron cualquier rastro de tristeza y encendió su enojo, afirmando más su decisión en continuar con su plan. Y finalmente, el día fatídico había llegado. Los rostros de la gente que conocía estaban totalmente desencajados después de escuchar las palabras del sumo sacerdote preguntándole si aceptaba el divorcio, pero ya no había vuelta atrás. «Acepto este divorcio», había dicho ella. La conmoción a su alrededor se elevó. Al girarse, vio el tembloroso rostro de Rashta que ya no pudo contener más su sonrisa de victoria, y a Sobieshu expulsando el aire con alivio. Sin embargo, ella aún no había terminado de hablar. «Y solicito autorización para volver a casarme». La cara de todos los presentes se quedó congelada. La inesperada petición era simplemente insólita para sus oídos. Sin embargo, el sumo sacerdote se obligó a sí mismo a preguntar con quién requería casarse. Fue entonces que el resoplido de un hombre hizo girar los rostros de todos en la habitación. Entonces Henry hizo su gran entrada pavoneándose con una descarada sonrisa hasta llegar al lado de Navier, para luego confirmar que quería hacerla su reina. Desde el otro extremo, Sobieshu estaba a punto de explotar de rabia escupiendo que era ilegal que Henry presenciara su juicio sin un consentimiento previo. En vista de eso, el sumo sacerdote le echó una cuestionable y significativa mirada a Navier, quien luego asintió confirmando que ella estaba de acuerdo a que Henry era el hombre con quien quería casarse. Así que después de un breve y reflexivo silencio, el arzobispo dio su consentimiento para que ambos se casaran. Y ahora, ante el ojo público y lo más importante, ante Dios, Henry y Navier habían sido declarados rey y reina. Pero por supuesto, esto no era algo que Sobieshu estaba dispuesto a pasar. Pero Navier ya no le debía ninguna respuesta al hombre que se había convertido en su ex esposo. Encolerizado, Sobieshu entonces trató de utilizar su posición como emperador, denegándole la potestad de volver a casarse. Pero para su humillación y vergüenza, esa decisión no le concernía. Tras el divorcio y la nueva boda, Navier y Henry se hospedaron en la residencia Trovi listos para preparar su mudanza al Imperio de Occidente. La noticia, a su vez, se esparció como la pólvora y la opinión pública se dividió entre los que estaban de acuerdo con los que no. Por supuesto, Navier ya se esperaba que la gente reaccionaría de ese modo, pero no contaba que más tarde Sobieshu ordenaría a sus caballeros a custodiar la residencia de su familia, ni mucho menos que la acusara de traición por irse con otro hombre, aun cuando él había sido quien solicitó el divorcio en primer lugar. Sea como sea, Navier no comprendía qué pensamientos movían a Sobieshu para actuar como un hombre frustrado y traicionado. Sin embargo, pronto, este desistiría al darse cuenta del alboroto que estaba ocasionando frente al ojo público. Pero la ordenanza de no permitir que ella dejara la casa Trovi había sido más que clara. No obstante, mantener cautivo a un rey de otra nación se consideraba un secuestro, así que como era de esperar, no podía retener por mucho más tiempo a Henry y tendría que dejarlo ir. Eso si no quería comenzar una pelea diplomática. Por otro lado, con la autorización del sumo sacerdote, Navier y Henry pronto serían considerados como marido y mujer una vez que sean registrados en el templo.
Entonces, Navier se convertiría oficialmente en la reina de Occidente. No era así como las cosas habían sido planeadas en la cabeza de Sobieshu. Se suponía que Navier se volvería a casar con él después de un tiempo separados. Por otro lado, tras la visita de Ergi a Sobieshu, este iba cavilando en los beneficios que tendría si se ganaba su confianza, pero estaba seguro de que si no ayudaba a Henry, este se molestaría con él y también pondría en riesgo su alianza. ¿Qué era lo que más lo beneficiaba? ¿Ayudar a Henry o a Sobieshu? Sin embargo, la respuesta llegaría a él cuando Navier le pidió hablar a solas. Ergi había aprendido que Navier resultaba ser una mujer muy interesante, y hasta cierto punto disfrutaba de su compañía porque consideraba su agudeza un reto, por lo cual entendía las razones de su amigo al haberse enamorado de ella, pero que ella le pidiera que guiara a Rashta en la toma de decisiones para que ejerza un buen papel como emperatriz, hablaba mucho de su calidad como persona. A él, que era un sinvergüenza que había jugado un papel importante para que ella perdiera su título. Por supuesto que ella no sabía eso, pero el sentimiento de culpa hincó en él profundo y repetidamente. 2 días después, los caballeros que custodiaban la entrada de los Trovi nunca se enteraron cómo es que la emperatriz había desaparecido. Para cuando Sobieshu se enteró de esto, el rey y la reina ya estaban fuera de su alcance, y por primera vez en mucho tiempo, Navier sonreía abiertamente como si se hubiera despojado de todo el peso de todos esos meses cargados de ansiedad y desolación. Finalmente, cuando llegaron a Occidente, todas las miradas brillaban de curiosidad. Eso era algo a lo que ella ya estaba acostumbrada, aunque también sabía que habrían personas que no se sintieran a gusto con su presencia, como por ejemplo el capitán de la Guardia Real, Sir Junim. Una persona que era leal a la corona también tenía claro que usar su poder como reina regente no era la mejor opción. Por el contrario, tenía que ganarse su confianza y el apoyo de todos en su nuevo hogar. Pero por supuesto, eso tampoco significaba que sería dócil y manipulable. Más tarde, cuando por fin conoció a Krista, la ex reina de Occidente, las inquietudes de Navier se confirmaron. Era obvio que ella fuera vista como una intrusa. Después de todo, era la ex emperatriz de un reino vecino que se casó el mismo día de su divorcio. Asimismo, Krista debía sentirse amenazada por su presencia. La situación no era muy distinta a lo que ella sintió cuando Rashta llegó al palacio. El resentimiento de la gente hacia ella era muy obvio, y aunque Henry estaba intentando dejar en claro que ella era su esposa y su reina, y por ende todos debían actuar en consecuencia, había cosas de las que solo ella podía hacerse cargo. La opinión pública era una de ellas, y esta solo podía cambiarse con acciones y no solo con palabras. Razón por la cual había pedido elegir a sus damas de compañía, y una de ellas era la hermana de Sir Junim. Por otro lado estaba el tema de la boda. Henry sabía que no podía dejar esto en manos de la ex reina, que era Krista, porque afirmaría aún más su posición. Pero tampoco podía dejárselos en manos de Navier, porque si no la gente despedazaría su imagen. La única opción era si él mismo se encargaba de ello. Pero dado que si organizaba una gran ceremonia, la gente los criticaría por despilfarrar el dinero cegado por su amor por Navier, Henry ya había decidido que el mismo día de su boda también se declararía emperador. Entonces Navier sería la primera emperatriz de Occidente y eso catapultaría todo el escándalo de su pasado. Días después, Navier por fin conoció a Rose, su nueva dama de compañía. La expresión de la muchacha no revelaba nada malintencionado, pero para Navier era claro que ella esperaba que hubiese sido llamada con la intención de ganar su gracia, y si era eso, tenía que aniquilar esa conjetura. Así que lo primero que hizo fue pedirle que le mandara a hacer algunos vestidos esenciales, todos bajo el criterio de la muchacha de acuerdo a las costumbres occidentales. También le pidió un tour por el palacio para poder adaptarse a su distribución y arquitectura. Sin embargo, mientras iban caminando, ambas fueron intervenidas por un periodista del lugar. Esto era algo normal. En cada reino existía estas relaciones con la prensa. Además, era una situación que Navier podría utilizar a su favor, considerando las circunstancias del momento. Ya a pesar de que la pregunta del periodista fue bastante incisiva, Navier reflexionó cuidadosamente sobre cómo responder al motivo por el cual se volvió a casar. Así que tras un breve silencio, la respuesta más aceptable parecía ser la verdad a medias. Henry la había apoyado a poner todo en orden antes de su divorcio.
lo que llevó al periodista a preguntar de nuevo si el rey lo sabía todo antes de que eso pasara. Por supuesto, Navier lo dejó en entrevisto. Añadir frases que despertaran interés era importante para generar apatía. Horas después, Navier sopesaba en lo que había sucedido en la tarde mientras esperaba a Rose, quien por cierto ya se estaba tomando mucho tiempo en regresar con su cena, y aunque Navier sabía que seguramente la muchacha estaba poniendo al tanto a su hermano de su reunión, no era algo que le preocupara demasiado. Pero pronto su atención se enfocó en Henry, quien había aparecido de la nada en su ventana. Este hermoso hombre parecía tener costumbres incorregibles, pero ya se lo diría más adelante. Ahora mismo, el tema importante era que Henry quería cenar junto a ella y parecía querer pedirle algo ahora que estaban casados. Navier no estaba segura de lo que esto podría ser, pero rápidamente asumió que Henry quería besarla, lo cual era algo natural ahora que eran marido y mujer. Y aunque no recordaba cómo es que se besaba a un hombre, dado que cuando lo hacía con Sobieshu siempre se había sentido como algo que tenían que hacer, mirando a Henry sonrojado y entusiasmado, decidió darle la luz verde asintiendo con la cabeza. Sin embargo, lo siguiente que vio fue a Henry acercándole el tenedor con un poco de la cena que había traído. ¿Era esto lo que él quería de ella? Por la forma entusiasmada en la que le sonreía, era obvio que así era. Momentos después, cuando Rose se acercaba hasta la habitación de Navier con su cena, el rostro se le tiñó de rojo carmín al escuchar cómo Henry le rogaba a Navier que fuera más lento, mientras que Navier le respondía que esto era algo que él quería hacer una vez que estuvieran casados. Mija, yo también hubiera pensado mal si hubiera escuchado algo así. En fin, los amantes ahí dentro no estaban haciendo nada sucio aún, y mientras Navier terminaba de limpiar los rastros de su cena en el rostro de su esposo, su mirada le hicieron recordar lo que llevaba tiempo pensando, una duda que no había podido aclarar. Así que sin más, decidió preguntarle directamente a Henry si McKenna se trataba de la misma ave azul. Pero lo más importante, ¿Reina también era una persona? La pregunta, como era de esperarse, era imprevista, y Henry no pudo evitar crisparse por ello. Pero antes de responder, necesitaba saber si a ella le molestaba el hecho de que así fuese. Por supuesto, Navier tenía que admitir que el hecho de que Reina estuviese a su alrededor no le era incómodo. Pero si el ave, con la que tanto se había encariñado, resultara ser una persona, obviamente la ponía en una situación embarazosa, considerando la forma informal en la que había actuado a su alrededor. Horas después, Henry estaba deprimido por lo que había conversado con Navier, y sabía que tarde o temprano tenía que ser sincero con ella, pero mientras tanto estaba dando tiempo a que sus damas de compañías de Oriente llegaran, ya que así Navier tendría personas de confianza con las que consolarse si la noticia la decepcionaba. Al día siguiente, Navier le pidió a Rose que la guiara a ver a su hermano Kosair, de quien sabía se estaba quedando en las habitaciones de invitados. Pero al llegar se dio con la sorpresa de que no se encontraba y que además existía un hombre fuerte buscándolo. El hombre en cuestión no era para nada lo que esperaba de un caballero, aunque había sido nombrado como tal por Henry. Aún así, era poco ortodoxo y aunque no era irrespetuoso, era bastante ruidoso y no parecía tener los modales aptos para la nobleza, ni mucho menos captar las indirectas, algo que le quedó bastante claro a Navier cuando Sir Aprin sugirió a su hermana como su dama de compañía después de escuchar a Rose sugerir que buscara más. Y a pesar de las fuertes negativas de Rose, ¿qué tan terrible podría ser tener a la hermana de este excéntrico caballero sirviéndole? Pues resultaba que Mastas era igual de salvaje y bruta que su hermano, pero a pesar de esa corteza dura, Navier pronto descubrió que Mastas podía ser adorable y muy servicial. Pero el simple hecho de que le agradara no era suficiente para ser su dama de compañía. Navier tenía que pensar muy bien a quién elegía tener a su lado, ya que sus damas de compañía eran el reflejo de su propia imagen. Y mientras Navier iba sola meditando en ello, un grupo de aves que se dirigían a un palacio abandonado llamó su atención. Guiada por su curiosidad y por creer haber visto a Reina, Navier decidió seguirlas hasta llegar al centro del lugar donde había una enorme pileta. Sin embargo, enorme fue su sorpresa cuando el ave a la que tantas veces había mimado y abrazado comenzó a fulgurar, y la figura despampanante y gloriosa de Henry desnudo se materializó como por arte de magia. Continuará.
Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que como siempre te estaré dejando los links correspondientes en la descripción de este video para que puedan leer el webtoon si así lo desean. Por otro lado, si te gustó mi narración, por favor no te vayas sin dejarme un like y de escribirme tus opiniones, que estaré encantada de leerte. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.